Muchas gracias, presidente. Un saludar a los ministros aquí presentes, a la subsecretaria, al superintendente también de pensiones que nos acompañó en toda la discusión. La verdad que a la Comisión de Hacienda le tocó analizar con mucho cuidado este proyecto la semana pasada. Comenzamos el día martes. Recordemos que la Comisión de Trabajo terminó el día lunes a altas horas de la noche. Comenzamos el martes y sesionamos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tal vez algunos tenían la expectativa de que esto lo viéramos en menor tiempo. La verdad que creo que el tiempo finalmente dedicado a la intensidad de la jornada fue positivo. Creo que habría sido un error haberlo despachado el día miércoles como algunos esperaban, y creo que se hicieron mejoras importantes, siendo que creo que el trabajo que hizo la Comisión de Trabajo fue realmente notable. Trabajaron por muchos meses, con mucha seriedad, así que aprovecho de agradecerle también a todos los colegas parlamentarios y al Ejecutivo que trabajaron por muchos meses en la Comisión de Trabajo. Y a la Comisión de Hacienda le tocaba su rol propio, obviamente muy enfocado en lo fiscal. Por eso lo primero que hicimos en la Comisión de Hacienda el día miércoles fue invitar al Consejo Fiscal Autónomo. Esta es una reforma que sin lugar a dudas va a ser la reforma más estructural en caso de ser aprobada en los últimos 30 años. La envergadura que tiene se hace cargo, como bien decía el senador Coloma, que me antecedió el uso de la palabra, algo que tal vez debíamos haber hecho hace 20 años con mucha seguridad. Y siempre habían razones o excusas para no hacerlo. Y por lo tanto, creo que quiero describir en este informe, presidente, en forma lo más ilustrativa y pedagógica posible, qué es lo que contiene la reforma y segundo, qué es lo que se hizo en la Comisión de Hacienda. Después del día miércoles, además de escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, que nos hizo 11 recomendaciones muy precisas que después voy a enumerar, también escuchamos a Andrea Repeto, economista, escuchamos a Sebastián Claro, a Rodrigo Vergara, y se generó un debate en cada una de esas materias con el Ejecutivo, entre los senadores presentes, que quiero agradecer sin lugar a dudas al senador Macaya, que nos acompañó también, a usted, presidente, senador García, y también al senador Lagos Weber y al senador Insulza, que estuvieron intensamente trabajando con la mejor disposición durante toda la semana. Algunos decían que buscábamos dilatar, era justamente lo contrario, queríamos perfeccionar y trabajar con mucha intensidad, y por eso trabajamos todo lo que fue necesario con doble jornada, y también agradecer obviamente a los asesores y al Ejecutivo, a los ministros y subsecretarios que nos acompañaron en todo el proceso. En términos breves, tratar de ilustrar qué es lo que contiene el proyecto en términos gruesos. Muy breve, presidente. Primero, se aumenta algo tan necesario y tan documentado por muchos expertos, que es el ahorro, pasar de 10 a 16% del ahorro individual. Ese es el primer componente y tal vez uno de los más relevantes, que solo quiero ilustrar con un número. Si es que una persona ahorró 10%, en promedio puede jubilarse, y ahorró y cotizó, en promedio podría tener una expectativa de 350.000 pesos, obviamente depende de su salario, pero una persona que ahorró y que tiene una jubilación de 350.000 pesos, si hubiese ahorrado esa misma persona al 16%, tendría una pensión de 560.000 pesos. O sea, ese es el orden de magnitud que genera en el tamaño de la jubilación el poder movernos del 10% al 16%. Adicionalmente, esto tiene beneficios muy potentes en crecimiento económico, en inversión, por razones que ya se han explicado, pero el mercado financiero ha perdido una profundidad enorme, en buena medida también por los retiros que se generaron años anteriores, y es un mercado financiero que hoy día no permite a muchos de las ciudadanas chilenas y chilenos acceder a créditos como lo hacían antes. Por lo tanto, tenemos un mercado financiero muy profundo y estamos mucho más expuestos a las tasas internacionales para poder acceder al crédito, que es una herramienta que permite muchos beneficios para el país cuando las tasas son bajas. Entonces, lo primero que hace es aquello, y dentro de ese 6% hay 4,5 que son idénticos a lo que ya conocemos hasta el día de hoy, y hay 1,5 que es un préstamo. Y quisiera detenerme brevemente, presidente, lo que es el préstamo, porque lo que no es otra cosa que un ahorro individual a una tasa fija, rentabilidad fija. Desgraciadamente, algunos han tratado de poner dos cuestionamientos en este préstamo. Primero, algunos han dicho que esto es reparto. Lo debatimos largamente en la comisión, de hecho lo levantamos, y permítame explicarle por qué esto no es reparto, presidente. Reparto significa un impuesto al trabajo. En el fondo es cuando a ti te sacan de tu sueldo, te hacen un impuesto, y ese impuesto el Estado de turno lo gasta en lo que quiere y por lo tanto nunca más viste esos recursos. Eso es reparto. Se ocupan los ahorros de los trabajadores en un momento para financiar las pensiones de los adultos mayores, y tú te olvidas de esos recursos porque no son tuyos, no es tu propiedad. Esto es la antítesis, presidente. Esto es el 1,5%, que es parte del 6%, es
tus recursos. No solamente son tus recursos, están documentados por un bono y tienen aún más protección que lo que recién explicaba el senador Coloma, porque hoy día ya con las cuentas del 10%, ya dentro de tu portfolio hay un 23% de lo que hoy día se invierte por la AFP que está en manos del Estado. ¿Cuál es la garantía que tienes hoy día sobre ese 23%? Bueno, es una garantía del Estado. En cambio, en este caso, del 1,5, vamos a tener más garantía. ¿Por qué? Porque además el fondo va a tener que tener los activos que respalden que tus recursos están bien resguardados. Y no solo eso, en la Comisión de Hacienda nos preocupamos de que además la gobernanza mejorará aún más y por lo tanto la gobernanza de este fondo va a ser igual a la del Banco Central, va a ser autónomo. O sea, no te va a prestar un Estado que puede ser capturado políticamente, sino que te va a prestar un fondo que tiene una gobernanza igual al Banco Central, que tiene que tener activos y que además se tiene que publicar mes a mes cuánto rentaron tus activos y cuánto rentó esa renta fija. Por lo tanto, cuando la AFP te envíe tu cartola mensual, va a tener que enviar, obviamente, el 10% tradicional, más el 4,5% que están administrados por ellas, y más el 1,5% que es el préstamo con su rentabilidad actualizada mes a mes. Entonces, es importante que lo entendamos, porque se ha dicho mucha desinformación en esta materia y por lo tanto los 6 puntos adicionales son de propiedad de los trabajadores y trabajadoras y no son susceptibles de poder ser capturados. Algunos han ocupado la palabra manotazo, en fin, la verdad es que es importante leer bien el proyecto para evitar esa desinformación. Y hay un punto adicional, porque no es solamente el 6%. Se quiso avanzar en la Comisión de Trabajo en aquello que buscaría que una mujer y un hombre que tienen el mismo ahorro y a la misma edad de jubilación puedan tener la misma pensión. Y eso es un seguro. Y eso es un componente solidario que efectivamente es parte del proyecto y corresponde al 1% que se suma al seguro de invalidez. Y ese es el primer componente que tiene que ver con este 7% adicional. Adicionalmente, este proyecto hace cosas que son muy interesantes, presidente. Primero, premia la formalidad, porque en el fondo, entre los nuevos beneficios que genera este fondo, además del que ya hablamos de igualar las pensiones para hombres y mujeres que tienen la misma cantidad de ahorro y obviamente distinta expectativa de vida, pero van a tener las mismas pensiones, permite que las personas que efectivamente ahorren más tengan mejores pensiones. ¿Y cuánto más? Esto puede llegar a 96.000 pesos al mes, adicional. Por lo tanto, aquel que en vez de mantenerse en el mercado informal quiera ahorrar con un mínimo de 20 años ahorrados, se le exige a los hombres, y un mínimo de 10 años a las mujeres que después va aumentando, esas personas que ahorraron más y que estuvieron en el mercado laboral van a efectivamente poder tener un beneficio superior. Y esta es la primera vez que hacemos esto, porque todos los otros cambios, presidente, que veníamos haciendo, la PGU, que la celebramos mucho, fue un legado importante del presidente Piñera, eran más bien incondicionales. Es primera vez que estamos volviendo a poner la lógica de promover la formalidad, y creo que es muy relevante. Y no solo eso, sino que además, sumado a eso, vamos a aumentar la PGU. Y por lo tanto, este proyecto de ley también incluye un aumento de la PGU desde 214.000 pesos a 250.000 pesos. Y aquí es importante porque en el fondo, el mismo Consejo Fiscal Autónomo, cuando lo invitamos, nos manifestó que si no hacíamos esta reforma, el riesgo de presión fiscal que había, también por la PGU, por sus ajustes, en el futuro podían llegar a 7% del PIB. Y eso claramente transformaba las cuentas fiscales en algo completamente insostenible. Yo sé que a veces es difícil imaginarse esto, pero por los solos reajustes de la PGU, como lo venimos haciendo en los últimos años, iba a generar una presión tremenda en el gasto público. Y ese es el contrafactual. No hacer nada, según el Consejo Fiscal Autónomo, era tremendamente peligroso y riesgoso. Y en términos de regulación dijimos, bueno, regulemos también mejor la industria. Esto yo sé que muchas veces genera presiones en contra, porque la industria muchas veces prefiere que no hayan cambios. Pero se están haciendo cambios importantes para introducirle más competencia a la industria. Primero se va a licitar el stock cada 2 años un 10%, respetando la libertad de aquellas personas, hombres y mujeres, que son susceptibles de ese 10% a que no lo hagan, porque les vaya una carta formalmente para decir, ¿usted quiere cambiarse o no? Sí, bueno, obviamente si no dice nada, se le va a cambiar porque le va a permitir probablemente mejorar sus condiciones. Segundo, que es muy importante, y lo he conversado con algunos colegas, los fondos generacionales. En el fondo nosotros tenemos un sistema multifondos que en el papel sonaba muy bien, pero en la práctica muchas personas no optimizaban o algunos incluso se aprovechaban de dar recomendaciones de optimización que eran malas para los mismos afiliados. Han habido también casos de eso y se fue documentado por efectivamente la Super de Pensiones, que nos dijo, el superintendente nos documentó de que aquellos que siguieron muchos de estos consejeros de cambio de multifondo terminaron con pensiones peores.
Entonces, aquí lo que hacemos es optimizar para acceder también a rentabilidades mejores, que las trabajadoras y trabajadores estén en aquel lugar de acuerdo a su ciclo de vida que permita maximizar la rentabilidad. Y esto es bien importante, presidente, porque un buen fondo de pensiones, un buen sistema de pensiones tiene que maximizar, obviamente, las jubilaciones, ¿verdad? Eso es lo que todos buscamos. Y para eso hay que bajar las cotizaciones, más competencia, pero también hay que mejorar la rentabilidad. No basta solamente con bajar los costos. Y para aumentar la rentabilidad es muy relevante que existan estos fondos generacionales que van a permitir invertir en instrumentos de largo plazo con mayor rentabilidad. Y por último, también quiero explicar que en términos de las AFPs, que las conocemos, se dividen su rol en dos roles. El de inversiones, que se le deja exclusivamente a ellos, y el de administración de cuenta, que también se les permite hacerlo sin problema, igual que hoy día. Esto quiero clarificarlo porque muchos están confundidos y me han preguntado cuál es el rol del IPS en este nuevo sistema, ¿ya? Y quiero explicarlo. Primero, la AFP puede no contratar al IPS, puede no subcontratar nada y seguir haciendo todo como hasta el día. Este proyecto no le impone a la AFP ninguna exigencia de cambiar su estructura actual, pero sí le permite, en aquello que no es de inversión y que es de administración de cuenta, subcontratar los elementos. Como lo hace hoy día con un software, con una oficina, con cobranza, permite flexibilizar la parte de administración de cuentas, ¿ya? Y en el caso que contrata al IPS, porque se le permite contratar, se le exige al IPS para que no haga dumping, para que no cobre bajo costo, una contabilidad separada y una nota técnica que explique por qué sus costos son de mercado, cosa que efectivamente no tengamos el día de mañana un monopolio en esta materia utilizando recursos públicos. Por eso, presidente, lo que recibimos en la Comisión de Hacienda con las recomendaciones del CFA y trabajando con el Ejecutivo para hacernos cargo de esas recomendaciones fue una mejora importante que realizó también la Comisión de Hacienda complementando el trabajo de la Comisión de Trabajo. Y quiero explicar cuáles son los cambios que hizo la Comisión de Hacienda, que me parece que también es relevante y tal vez lo más relevante en este informe. Se hicieron 16 indicaciones que recogen algunos de estos cambios. Algunos son del CFA, otros son inquietudes que levantaron los mismos senadoras y senadores de la Comisión. Primero, en temas de licencias médicas, presidente. Nos dimos cuenta de que efectivamente había un problema con las licencias médicas que podían hacer cargo las pymes de aquellos que contratan y por lo tanto se estimó que era necesario, y fue parte del acuerdo con el Ejecutivo, de que el 6% adicional, en el caso de las licencias médicas, no la pague efectivamente el empleador, que era lo que venía en el proyecto original, sino que efectivamente se pueda mantener el sistema que tenemos actualmente con el 10%. Sabemos que tenemos un problema de licencias médicas en Chile, pero eso requiere abordarse con otro proyecto de ley. Y ahí tenemos una tarea pendiente que todos somos conscientes, lo discutimos en la ley de presupuesto, el costo de las licencias médicas para el país es muy grande y no está bien diseñado. Somos los pocos países del mundo donde con licencia médica te pagan todo el 100% de tu sueldo. Ni siquiera lo hacemos con el seguro invalidez. O sea, el seguro invalidez es el 70% y aquí tenemos el 100%, cualquier enfermedad. Entonces, claramente creo que lo que abordamos en Hacienda fue hacernos cargo de que el empleador no se tenga que hacer cargo de ese 6% en caso de que haya licencia médica. Segundo, lo que explicaba hace un rato, la Comisión de Hacienda puso que la cartola mensual de la AFP tiene que incluir el préstamo y el valor del préstamo. Por lo tanto, vas a tener toda la información financiera de tus ahorros integrada en tu cartola mes a mes, que es del 6% de ahorro individual que se suma. Tercero, la gobernanza del fondo, que ya lo expliqué, va a ser igual al Banco Central. De trabajo venía una gobernanza similar a la CMF. La verdad que nos dimos cuenta que era necesario poder tener una gobernanza similar al Banco Central, que es una institución que nadie puede decir que ha sido capturada políticamente. El Banco Central es probablemente de las instituciones con menos captura política. Eso es justamente lo que va a tener este nuevo fondo, que además va a tener activos propios. Cuarto, la sustentabilidad fiscal, donde básicamente perfecciona el monitoreo y se agrega que el CFA va a emitir una opinión sobre los efectos fiscales con la evaluación que se hace cada 3 años. Este fondo va a ser evaluado cada 3 años y el CFA va a poder tener una opinión al respecto. Y no solo eso, en caso que haya un déficit, porque imagínense que en esta evaluación se da cuenta que en realidad el fondo no da cuenta, bueno, se tienen que bajar los beneficios para que el fondo sea sustentable. Y en caso que haya superávit, ¿qué es lo que también se plantea? Bueno, que se podrá eventualmente cambiar los parámetros. Por lo tanto, incluso ese 1% solidario, en caso del día de mañana, que tuviésemos superávit en este fondo y no sea necesario, se puede reducir. O se puede reducir el aporte fiscal que se hace todos los años a este fondo.
Entonces, es un fondo que está bien diseñado, que tiene buena gobernanza, presidente, y que además se hace cargo de la sustentabilidad fiscal, de acuerdo a la recomendación del CFA, en caso que haya déficit y en caso que haya superávit, que son elementos que introdujimos en el concepto. Luego, y no menor, básicamente lo que dice el CFA es que si es que de acuerdo a la ley de cumplimientos tributarios, si los ingresos futuros de Chile son menores a los esperados, también este proyecto de ley plantea de que la curva de aumento de gastos se puede aplanar para que sea sustentable. El proyecto de ley también incorpora que el FES, los fondos de estabilización y los fondos también de reserva de pensiones, ambos, el gobierno se obliga por ley a mandar una estrategia de metas para poder repoblarlos. Sabemos que el FES está hoy día con muy pocos recursos y lo mismo con el Fondo de Reserva de Pensiones. Y otro elemento clave fueron los colegios particulares subvencionados y los consultorios, porque ustedes, colegas, me comprenderán que los colegios particulares subvencionados también van a tener que pagar este 6%. Entonces nos pasó que los consultorios y los colegios particulares subvencionados no estaban incluidos en el informe financiero. Entonces lo que hicimos en Hacienda es pedirle al gobierno que con la DIPRES nos presentaran cuáles eran los costos adicionales que significaba para los colegios particulares subvencionados y para los consultorios este 6%, y que estuvieran comprometidos en los transitorios para que esos recursos estuvieran justamente incluidos. Y finalmente, en el artículo 48º transitorio, se establece la obligación durante los 10 primeros años desde la publicación de la ley a que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, pueda hacer un informe de evaluación de los efectos macroeconómicos y fiscales de la implementación de la ley. Y en relación al efecto fiscal, la verdad que el informe financiero es muy extenso, pero está disponible para todos ustedes. En resumen, todo lo mencionado, y por eso es una reforma tan importante, significará que en el año 2050 un gasto de 3,2 billones de pesos y por concepto de menor recaudación tributaria esperada un costo de 1,7 billones de pesos. Es importante destacar que solamente los gastos asociados al aumento de monto y cobertura a PGU serán de 1,4 billones de pesos. Termino, presidente, en virtud de todo lo que he mencionado, del intenso debate que tuvimos en Hacienda. La Comisión de Hacienda tiene el honor de proponer a la honorable sala la aprobación de este proyecto de ley en general y en particular. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Felipe Kast, por su completo informe también en nombre de la Comisión de Hacienda.